Hola de nueva cuenta, ¿cómo están? Pues bueno, esta es la clase 2 de sistema de complemento. Por favor, tengan muy en cuenta y no se olvide que el sistema de complemento es parte del sistema humoral de la respuesta inmunolata y que la parte humoral hace referencia o significa las proteínas que están en las fases líquidas o en las partes líquidas del cuerpo, es decir, si es en las aguas de la sangre, en el plasma de la sangre. Y al hablar de tejidos, estamos hablando del espacio intersticial de los tejidos, es decir, el espacio que hay entre las células, ahí va a estar el complemento y en la sangre. ¿Ok? Como decíamos, la clase pasada ya revisamos cómo se inicia la vía clásica del complemento y cómo a través de varios pasos que inicia C1 y el anticuerpo forma el inmunocomplejo y esto va a favorecer la formación de la C3 convertasa y la C5 convertasa. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora, ¿qué pasa con nuestras dos vías, la lectina y la vía alternativa? Ahora comenzaremos con la vía de lectina. Otra vez, fíjense, aquí es muy parecida. Aquí tenemos a lo que es la vía clásica. Aquí está el inmunocomplejo, el anticuerpo de clase IgG, que se requiere 2 para activar la parte catalítica, que es RS de C1. Y aquí estamos viendo la formación de la C3 convertasa. Es importante que veamos esto, porque veamos ahora esta parte, que es la vía de las lectinas. Aquí, fíjense, se tiene una proteína muy parecida a lo que es la C1. Se dan cuenta que tiene esas proyecciones, estos dominios globulares y las enzimas catalíticas. ¿Ok? Y aquí es exactamente lo mismo. Es una proteína muy semejante. Y aquí se llama lectina de unión amanosa. ¿Ok? Pero ahora, esta que va a reconocer azúcares que están en la superficie de los patógenos. Aquí tenemos ejemplos de PRRs. ¿Qué eran los PRRs? Receptores de reconocimiento de patrones. Y son todos estos receptores que tenemos que puedan activar esta vía. ¿Ok? La que más se conoce, la que se escribe con mayor frecuencia es la MBL, que está aquí. Pero hay otros PRRs. Esto es un PRR. Hay otros PRRs que pueden igual activar esta vía de las lectinas. Y ahora, fíjense qué es lo que pasa aquí. ¿Cómo inicia esto? Se une la MBL al azúcar, a la lectina, al azúcar, perdón, del patógeno, y eso activa a las enzimas proteolíticas de MBL, que es la más 1 y más 2, que aquí está ilustrada. ¿Ok? Y pasan cosas muy semejantes que en la vía de la vía clásica. Llega C4, que es la forma decimógeno, se rompe en C4b, C4a, el C4b se pega a la membrana del patógeno y después llega C2 y pasa lo mismo, C2a y C2b, ¿ok? Y aquí se forma otra vez lo que es la convertida de C3. Y vámonos ahora a esta parte del esquema. Aquí las estamos comparando. Se damos cuenta, a partir de que se rompen C4 y C2A, la vía es exactamente la misma. A partir del clivaje o ruptura de C4 y C2 se forma la C3 convertasa, C4b, C2a. Ambas son las C3 convertasa de la vía clásica y la vía de lectinas. ¿Por qué? Porque uno le inició el inmunocomplejo, pero otro le inició la MBL. ¿Ok? E igual como practicamos en la clase pasada. La C3 convertasa, ¿a quién va a romper? A la C3. Y esta imagen lo ilustra. Sucede lo mismo en ambas vías, la clásica y las lectinas.
Cuando se genera mucho C3b, parte de ese C3b se une a la C3 convertasa, transformándola ahora en una C5 convertasa. ¿Ok? Y ahora tenemos a la C5 convertasa, C4b, 2a, C3b, y la nomenclatura es la misma para ambas vías, las lectinas y la clásica. Y ahora sí, la C5 convertasa, ¿a quién rompe? A C5. Entonces, fíjense, aquí lo que tenemos que aprender, ¿qué es lo que inicia cada vía? Aquí lo inicia la formación del inmunocomplejo y C1. Y en este caso lo inicia el reconocimiento de la MBL por los azúcares de la superficie de los patógenos. Y a partir de ahí la vía se comparte, es exactamente la misma en la formación de las C3 convertasas, y en la formación de las C5 convertasas, que son los potenciadores de las vías del complemento. ¿Ok? Entonces, se aprende una vía, ya sea la clásica o la de lectinas, automáticamente ya aprendieron la otra vía. Solamente lo que lo diferencia es que lo inicia. Vamos a ver ahora la tercera vía, que es la vía alterna. Y que es una de las vías más curiosas, fíjense. Decíamos que estos imógenos están en circulación, ¿ok? Pero estos líquidos, tanto la sangre como el líquido intersticial, ahí hay mucha agua, mucho H2O, ¿no? Fíjense, esta vía se inicia por la hidrólisis espontánea de C3. ¿Quién la rompe? Si es hidrólisis, el agua. ¿Y qué tenemos más en el cuerpo? Agua. Curioso, ¿no? Fíjense, entonces esto inicia la hidrólisis espontánea de C3. Genera dos fragmentos, C3b y C3a. ¿Ok? Así es como se inicia esta vía. Pero ¿qué facilita que se continúe? La presencia de los patógenos. ¿Ok? Como es hidrólisis espontánea, todos en este momento estamos rompiendo C3 en B y en A. Pero como no tenemos patógenos, o espero que no los tengamos, no se activa la vía, no se da continuidad a la vía, que es esta flecha. Pero ¿qué pasa cuando este C3b, que se podría unir a la superficie del microbio, no se une? Pues entonces se vuelve C3bi, que es inactiva. ¿Por qué? Porque no encontró la superficie de algún patógeno para unirse. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si no hay patógenos, se vuelve inactivo. ¿Por qué? Porque no se pegó en la superficie de ningún microbio. Pero ¿qué pasa si esta hidrólisis espontánea coincide con la presencia de microbios? Pues bueno, C3b, que es el fragmento grande, se va a unir a la superficie del microbio. Eso va a atraer a otro factor, que es el factor B, que también es parte del complemento. Y le pasa exactamente lo mismo, se rompe en grande y pequeño. Por aquí, ¿quién lo rompe? El factor D. El factor D interactúa con el factor B y lo rompe en grande y en pequeño, es decir, BB y BA. Esto es ahora la convertasa de C3, pero esto requiere un estabilizador, que es la properdina. Es una proteína que mantiene unido a las dos proteínas que conforman la C3 convertasa. ¿Ok? Es la única vía que requiere un estabilizador y se llama properdina. Aquí está, properdina. O factor P, algunos libros lo mencionan como factor P. Ahora, como las vías pasadas, es exactamente lo mismo. La C3 convertasa es un amplificador de esta vía. ¿A quién rompe? A C3. Y lo hace de manera muy eficiente, muy rápida. Rompe C3 a C3b, fragmento grande, y C3a, fragmento pequeño. Y pasa lo mismo que las anteriores vías. El C3b se une a lo que era la C3 convertasa, y esa C3 convertasa se convierte ahora en un C5 convertasa. ¿Ok? ¿Y a quién rompe? Igual que las demás vías. C5 convertasa rompe a C5, al fragmento grande y pequeño. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, es lo que decíamos al inicio. Una vez que inicia la ruptura de uno, se da en cadena. Es una secuencia de pasos
de que se reconoce, se rompe, se reconoce, se rompe y así una cascada enzimática para la activación de estas vías. Si nos dimos cuenta, tienen dos cosas en común las tres vías: la clásica, las lectinas, y la alterna o alternativa, la formación de las convertasas. ¿Ok? Y ahora, ¿qué sucede después de que se forman esas convertasas o los productos de esas convertasas? Se favorece lo que es la vía común, que aquí la tenemos, que es el ensamble del MAC o del complejo de ataque a la membrana. Otra vez, recuerden que todas las siglas están en inglés de complejo de ataque a la membrana. CAM o MAC, dependiendo en qué idioma estemos hablando. Aquí, esta imagen nos ilustra, que cada vía tiene diferente origen. Inmunocomplejo, el reconocimiento del azúcar por la MBL o la hidrólisis espontánea de C3. Todas ellas confluyen en la formación de la convertasa de C3 y la convertasa de C5. Pero ¿qué pasa después? La vía común. Todas ellas generan el C5b. Ese C5b que está aquí, ahora está acá, va a atraer a otras proteínas. A partir de C5b ya no se rompen estas proteínas, solamente se van a ir uniendo. Atrae a C8, C6, C7. Cuando esté este complejo de C6, de C5b a C8, esto va a atraer a C9. Vean, un C9 es este palito, esta proteína. Cuando se forma C5b a C9, se empiezan a atraer muchos C9, es decir, se polimerizan, se juntan varios C9. ¿Para qué? Para generar un poro. Es decir, esto es un poro que atraviesa, una estructura que atraviesa la membrana de la bacteria o del patógeno, lo que permite que entre agua o salga agua y así mata o destruye al bicho por lisis osmótica, porque va a entrar agua y se va a estallar, o sale agua y se hace o se crena, o se hace como pasita. ¿Ok? Esta es la vía común de las vías de complemento. Es formar el complejo de ataque a la membrana de C5b, C9, poliC9, que se forma ahora sí el MAC. Ahora, como les decía, estas vías tienen reguladores que igual están en nuestro cuerpo. Miren, vamos a empezar hablando de esta. Ya dijimos que C3b es importante que se forme, ¿ok? Pero hay un factor que se llama MCP o CR1 que se va a unir a C3b. ¿Y esto qué va a hacer? Va a traer al factor I y va a romper a C3b. Y eso I, recuerden que la I es de inactivo. Y ahora sí, este C3b no puede atraer a otro factor para que se lleve a cabo la formación de la C3 convertasa. ¿Ok? Ese sería un ejemplo de la vía, un inhibidor de la vía alterna. ¿Ok? Recuerden que inicia por la hidrólisis espontánea C3b. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se regula o cómo regulamos la vía clásica, que recordemos que es por la formación del inmunocomplejo. Aquí, si recordamos, aquí ya podrá iniciar a unirse C2 y C4, pero hay un inhibidor que se llama C1-INH, inhibidor de C1, que miren, aquí en secuestro a la parte catalítica de C1, es decir, la parte que rompe proteínas. ¿Ok? Entonces, si C1 y NH lo secuestra, esto ya no puede romper proteínas, ya se ve inactivo. El inicio, la activación de la vía clásica se inhibe. Ahora, tenemos otros elementos. Aquí vemos la formación de las convertasas de C3 que ya vimos a días anteriores. ¿Ok? De la vía alterna o alternativa y de la vía, por ejemplo, de la clásica. Aquí tenemos un inhibidor que se llama DAF. Este DAF va y se une a C4b o a C3b y que desplaza al otro componente. Lo que era la C3 convertasa lo deshace. Entonces ya no hay C3 convertasa. ¿Ok?
Y recordemos que son los amplificadores de estas vías. Para que funcione de manera eficiente la activación del complemento, se tienen que formar las convertasas. ¿Ok? Entonces, como da deshace a la C3 convertasa, ya no hay quien rompa mucho C3B y por lo tanto tampoco se forma la C5 convertasa y por resultado final tampoco hay MAC. ¿Ok? Ahora, también hay reguladores que tienen que ver con la inhibición del MAC. Decíamos hace un momento que a partir de que se une C5B se atraen muchas proteínas. Cuando se forma C5B 678 se atrae a C9. ¿Ok? Pues resulta que hay una proteína que se llama CD59 que ocupa el lugar de C9. Entonces, por lo tanto, ya no hay donde se pegue C9 para que se polimerice, o sea, se junten varias y haga el poro. Entonces, por lo tanto, aunque llegamos hasta C5B y hasta C8, hay un inhibidor que evita la formación del poro, del MAC. Aquí tenemos otro inhibidor. Aquí ya está C5B, 6, 7 y 8. Esto es lo que se va a unir a la membrana para atraer a los C9. Por aquí hay una proteína que se llama proteína S que va a atrapar a C5B, 6 y 7 y ya no permite que se une C8. Por lo tanto, tampoco hay formación del poro. ¿Ok? Entonces vean cómo esto está altamente regulado para que no se forme de manera inespecífica o en exceso este complejo de ataque a la membrana. Y ahora sí, veamos cuáles son las funciones del complemento. Ya dijimos que una de las funciones es formar el MAC, que está aquí abajo. Pero no solamente forma el MAC o el CAM, dependiendo del idioma, que es parálisis osmótica de la bacteria. Recuerden que se forma el poro y entra agua o sale agua. Aquí es importante los dos componentes. Todos, pregunta importante que van a tener en medicina. ¿Cuál es la función de los fragmentos B? Todos los fragmentos B originados de la activación del complemento son opsoninas. ¿Ok? Son opsoninas. ¿Ok? ¿Qué es una opsonina? Es una molécula que va a marcar a los patógenos. ¿Para qué? Para que sean reconocidos más fácil por los fagocitos. Y aquí estamos viendo. Aquí es el patógeno. Lo que estamos viendo aquí es la opsonina, es decir, C3B, que está marcada al patógeno. Y fíjense, los fagocitos tienen receptores para los fragmentos del complemento. Recuerden que decíamos en un inicio que otro de los componentes del sistema del complemento son los receptores para los fragmentos del complemento, en este caso C3B. ¿Ok? Entonces los fagocitos tienen receptores para C3B. ¿Para qué? Para reconocer a esta opsonina y ahora sí endocitar al patógeno. ¿Ok? Entonces recuerden, todos los fragmentos B originados de la activación del complemento son opsoninas, pero el más eficiente es el C3B. Ahora, ¿qué pasa con los fragmentos A? Todos los fragmentos A, es decir, los fragmentos pequeños del complemento, son anafilotoxinas, son moléculas proinflamatorias, ¿ok? Todos los fragmentos A, pero el más eficiente es el C5A, que tiene una función de quimiosina, o sea, tiene una función quimiotáctica, va a atraer a los leucocitos al sitio de daño o inflamación, ¿ok? Entonces, todos los fragmentos A son anafilotoxinas, o sea, son moléculas que favorecen la inflamación, pero el más eficiente es C5A. Y por último ya tenemos, como lo dijimos en el inicio, es la activación del complejo de ataque a la membrana. Bien. Y pues bueno, como todo, también hay un lado oscuro de sus componentes. C5A tiene su lado oscuro. Cuando hay un exceso en la producción de C5A, pues esto genera un montón de alteraciones que pueden llegar a
una bacteriemia letal, un daño orgánico, un exceso de daño al sistema endotelial, o también otros tipos de tejidos que causan inmunodeficiencia. Y todo esto, cuando hay sepsis y hay una excesiva producción de C5A, se pueden dañar otras funciones celulares y hasta de tejidos. ¿Ok? Al igual, tenemos que la parte médica que tiene relación a esta clase es que al igual hay un montón de alteraciones que se relacionan con niveles altos y bajos de la presencia de elementos del complemento. Y aquí les muestro una serie de patologías en las cuales están relacionados las alteraciones del complemento, que en algún momento, cuando veamos patología, la vamos a ver. Ok, aquí están ejemplificadas algunas. Y bueno, aquí dejamos esta clase, ya revisamos lo que son las series de complemento. Espero que sea, sé que es una clase complicada, seguramente la van a ver varias veces, pero estoy seguro que lo van a lograr entender. Y como siempre, les dejo un cuestionario para que repasen los conocimientos y poco a poco seamos unos expertos en inmunología. Pues bueno, hasta aquí, nos vemos a la próxima. Bye.